¿Hay problemas en tu iglesia? ¿Divisiones? ¿Contiendas? En muchas iglesias hay. Y Pablo nos da el remedio para tales cosas. Consideramos el 1 de Corintios capítulo 1. Es una carta a una iglesia en desorden. Vamos a considerar la evaluación de Pablo, la petición de Pablo y la conclusión de Pablo. Recuerda que Pablo se encuentra en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Ya ha escrito una breve carta a los corintios advirtiéndolos sobre su estilo de vida impío. Apolos ha hecho todo lo que pudo allí y se ha marchado a otros campos de labor. Pablo recibió una carta de la iglesia de Corinto planteando preguntas sobre el matrimonio, lo sacrificado a los ídolos, la cena del Señor, los dones espirituales y la colecta para los santos. Además, han llegado a oídos de Pablo noticias sobre múltiples problemas en la iglesia de Corinto, por lo que se sienta a redactar su segunda carta a los creyentes de esa ciudad, la cual llamamos 1 de Corintios. Sin embargo, no comienza respondiendo a sus preguntas, más bien tras el saludo y la oración empieza abordando lo que considera su mayor necesidad, la unidad. Comenzamos con la evaluación de Pablo en los primeros 9 versos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En comenzar, Pablo menciona que es apóstol. No solo que es apóstol, sino por la voluntad de Dios. A los filipenses, a los tesalonicenses, no menciona que es apóstol. Pero a las iglesias donde hay problemas, Pablo quiere mostrar su posición de autoridad en la iglesia. Él es apóstol escogido por Dios mismo. Dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Estos son santificados no en sí mismos, sino en Cristo Jesús, porque dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Después, su saludo normal: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en los versos 4 y 5,
nos hablan de la iglesia en Corinto diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esto nos da a entender que por entrar en Cristo por la fe, ellos han recibido el Espíritu Santo. Y han recibido el Evangelio, como dice en el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo, este es el Evangelio, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, han recibido dones, pero no dice que han recibido frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos es lo que está faltando en la iglesia en Corinto. Han recibido el Espíritu Santo y dones. El Evangelio fue confirmado entre ellos y aguardan un testimonio claro de la segunda venida, llamados a la comunión, a la participación con Jesús. Cuando dice comunión, debemos recordarnos que la comunión con Cristo es participar en lo que Él hizo y lo que Él fue. Él fue un santo ser. Él ningún mal hizo. Entonces, estas son las cosas que compartimos con Él cuando estamos en Él. Es la comunión de los santos que todos tenemos en Cristo, la perfecta obediencia a la ley, una naturaleza perfecta, un nacimiento perfecto, y en cuerpo humano Cristo hizo todo esto. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Para ser irreprensibles quiere decir no tener pecados no confesados, o es decir, haber recibido el perdón de los pecados. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y debemos notar que en los primeros 10 versos, incluyendo en el verso 10 que no hemos leído, menciona 7 veces nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ellos confiaban mucho en Cristo como su Salvador. Pero aquí Pablo quiere enfatizar que Cristo también es Señor. No solo Salvador, sino también Señor de todos los que le aceptan. Y como Señor es su amo, su patrón, el que manda cómo vivir. Y esto es lo que hace falta en la iglesia en Corinto. Pasamos entonces a la petición de Pablo en los versos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En estos versos entonces Pablo está haciendo su petición. Y hay divisiones en la iglesia, hay un descontento, y él comienza diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que en la Biblia un nombre tiene significado. Y el significado es entonces el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo, os ruego como padre a hijos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa, es decir, tener la misma actitud, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidas en la misma mente, en la misma actitud, con las mismas palabras y en un mismo parecer. Esta es la idea de decidir, de hacer decisiones que están unidos en sus decisiones en la iglesia o en cosas de apariencia. Y dice que ha sido informado por la familia de Cloé. Ellos, más unas cartas que él recibió de Corinto, le informó de que había problemas, divisiones y contiendas, y después él quiere enfatizar o dar como ejemplo una de estos problemas. Había varios problemas y esta carta va a tratar con todos los problemas, pero con este ejemplo, el ejemplo de ser dividido por parte de dirigentes en la iglesia, por parte de predicadores o evangelistas, por parte de personas de importancia en la iglesia, y unos dijeron: yo soy de Apolo, porque él habla elocuentemente. Y otros dijeron: no, yo soy de Pablo, porque él tiene una lógica tremenda. Pero otros dijeron: no, yo soy de Cefas, de Pedro, él es presidente de la Asociación General y yo quiero estar en la organización y nada más. Y otros, igual de jactosos, dijeron: no, nosotros somos de Cristo, como que ellos eran mejores que todos los demás. Y por eso dice: ¿acaso está dividido Cristo? Cristo es una sola persona que vivió una sola vida humana y murió una sola muerte en la cruz. Y no está para ser dividido, es paquete entero. Cristo o nada. Y así entonces, ¿está dividido Cristo? Por cierto que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, únicamente Cristo fue crucificado. Pablo no fue crucificado. Pablo le llevó el mensaje, pero era el mensaje de la cruz de Cristo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y doy gracias, dice Pablo, que de ninguno de vosotros he bautizado, sino a... y menciona unos nombres. Esto nos da a entender que el bautismo, los sacramentos, se encuentran en posición inferior al Evangelio, inferior a la cruz. Muchas divisiones en la iglesia son en cuanto a los sacramentos, en cuanto al bautismo, en cuanto a la Santa Cena, que va a hablar más tarde en cuanto a esto en este mismo libro. Pero él quiere que entiendan que el Evangelio está por encima de todo esto. El Evangelio está por encima de los mensajeros. El mensajero es en posición debajo del mensaje. Así que la mayoría de las contiendas en la iglesia usualmente son de cosas de menor importancia. Y debemos ver también, con esa actitud de Pablo en cuanto al bautismo, las iglesias que enseñan que
el bautismo es necesario para la salvación están equivocados. La regeneración bautismal es herejía. También debemos notar que pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto nos da a entender que el Evangelio, en su forma concentrada, es la cruz de Cristo. ¿Y qué significa la cruz de Cristo? Esto es un ejemplo, como dice en Filipenses capítulo 2, los versos 5 a 8, de negarse a sí mismo, de sacrificarse a sí mismo para el bien de los demás. ¿Se capta la idea? Cuando Pablo dice la cruz de Cristo, está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora pasamos a la tercera parte que hemos puesto la conclusión de Pablo en los versos 18 en adelante, que dicen así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la lectura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí entonces concentra más en la cruz y en la sabiduría cuando dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hemos visto que la cruz está por encima de los sacramentos, por encima del estilo de la predicación y por encima de cargos eclesiásticos y por encima de la apariencia del predicador. Y cuando dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, nos da a entender que la idea de sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás, por el bien de otro, es locura a la lógica humana. La lógica humana dice: haz lo que quieres para sí mismo. Si te sirve, hazlo. Pero aquí dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El plan de Dios entonces es enteramente contra la sabiduría del mundo y lo pone así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, porque Dios dice: por lo que otro hizo, tú recibas la vida eterna. Por lo que otro vivió y por lo que otro murió, si tú crees sin hacer ninguna obra, recibirás el don, la bendición, la vida eterna. Esa es locura al mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por medio de la mente humana no se alcanza estas cosas. Tienen que ser reveladas
por la misma sabiduría propia, uno nunca llega a la salvación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es revelación. Tiene que ser revelado la verdad para que uno lo crea. Porque no viene naturalmente del corazón humano. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O es decir, lo que Dios ha puesto en Cristo es el poder de Dios. En el Evangelio se encuentra el poder de Dios. En lo que Cristo hizo es la sabiduría. Pero es la sabiduría divina y no la humana. Porque la sabiduría divina va a dar a uno lo que no merece. Este es enteramente contra a la mentalidad humana. Y en los versos 25 en adelante dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los judíos buscan señales poderosos. Los griegos buscan la sabiduría. Y los romanos buscan la nobleza. Y las tres cosas, dice Pablo, casi no hay en la iglesia. Estas cosas no son de importancia en la iglesia de Dios. Y las contiendas que tenían en Corinto venían por dar importancia a estas cosas, a la sabiduría humana, a la fuerza y poder de señales y a rangos o posiciones en la iglesia de nobleza. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí vemos nuevamente los tres grupos, griegos, judíos y romanos. Lo necio del mundo es para los griegos y lo débil del mundo para los judíos que buscan las señales fuertes, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es la nobleza romana. Entonces tenemos que ver que la cruz es locura porque el mundano, el incrédulo, no se ve a sí mismo como pecador. Y su mentalidad es: lo que hago, recibo los beneficios. Entonces, por mis propios esfuerzos me voy a levantar y recibir un futuro bueno. Y tampoco ve importancia en un sustituto, un representante fuera de sí. Pero la cruz, entonces, es locura para ellos. Los judíos que evaluaban señales poderosos, los griegos que hicieron de valor sabiduría humana, la razón, la lógica, y los romanos que su posición elevada de nacimiento o de nobleza era lo que en él confiaba el romano. Todas estas cosas llegan a ser sin valor, aunque el mundo los valora. Y Dios avergüenza a sabios, a poderosos y a nobles. ¿Y con qué los avergüenza? Dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Lo que no es la clave. Lo que no es. ¿Qué cosa es lo que no es? Pues en Romanos Pablo nos dice, en el capítulo 4 y el verso 17, diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Nosotros que somos pecadores, somos declarados justos, sin pecado, lo que no somos, por la declaración de Dios, por la justificación, por fe sola en lo que Cristo hizo. Y entonces, en el verso 28 de 1 de Corintios 1 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, para deshacer lo que es. Él entonces puso a Cristo como sustituto y garantía, y el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso termina el capítulo diciendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es el problema en la iglesia de Corinto. El problema es que están jactando cada uno en su pastor favorito, o en su bautismo, o en lo que come, o en un sacramento que han experimentado, o otra cosa, o en su inteligencia, o en su poder. Y estas cosas dice, a fin de que nadie se jacte en presencia de Dios. ¿Por qué? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Todos tenemos la misma justicia. La sabiduría, justificación, santificación y redención imputada, lo que tenemos en Cristo, en los cielos, no en nosotros, es igual para todos los hermanos en la iglesia. Y si entendamos esto, entonces no debemos jactarnos, sino gloriarnos en Cristo, quien fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Si jactamos en esto, si nos gloriamos en esto, los problemas de divisiones y contiendas en la iglesia desaparecerán. Pablo nos da entonces en este libro los remedios para una iglesia en problemas. Y va a seguir en este rumbo por todo el libro, pero por mientras hemos considerado lo que dice en el capítulo 1. En el capítulo 1 ha dado la idea de que aunque son santos en Cristo, todavía tienen que crecer a ser santos. Y que Cristo es el Señor, y lo repita para recordarnos que Él es nuestro amo, el que manda en nuestras vidas si somos creyentes en Él. Y por el nombre de Cristo es su carácter, y su carácter es para nosotros un ejemplo de cómo vivir la vida mundana en el mundo. Y hemos visto que rango en la iglesia, apariencia, sacramentos que hemos experimentado por uno u otro, estilo de predicación, todos esos son por debajo del Evangelio. El Evangelio es la cruz de Cristo, que Cristo se sacrificó a sí mismo para el bien de los demás. Y Santiago da un resumen de estas ideas en el capítulo 4, los primeros 7 versos, que dicen así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos angela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Santiago entonces está diciendo que Dios resiste a los soberbios. Es el problema en la iglesia de Corinto. Y Pablo quiere eliminar y nos ayudará en hacerlo también en nuestras iglesias. Que Dios les bendiga. Gracias.